parte de los salones todavía siguen generalidades, según escuché de algunos compañeros. Ok, vamos a hacer un repaso de 15 minutos para luego continuar. Ahora que ya vimos algunas cosas en diapositivas, podemos ver que en la anatomía de superficie existe este músculo que tiene un manojo external, un manojo clavicular, se dirige hacia arriba, se inserta en la mastoides y se llama esternocleidomastoide. Ya podemos apreciar una zona triangular entre el manojo external, el manojo clavicular y la clavícula, triángulo externo-clavicular. Ya podemos ver que esto divide nuestro cuello en una parte que queda por delante o hacia adentro de este músculo y otra que queda hacia afuera. Este es el músculo que divide el cuello en un triángulo anterior que queda entre ambos esternocleidomastoideos y un triángulo posterior que queda entre este y este que es el trapecio, que le da la forma a nuestro cuello. Vemos un músculo cuadrilátero que se encuentra acá, que es el músculo más fuerte de la masticación, macetero. Vemos que si fruncimos los dientes y hacemos que se contraiga el músculo, podemos rotar con el índice un conducto de la glándula parótida, conducto parótido de esteno que desemboca frente al segundo molar de cada lado. Ya vemos directamente unas arrugas frontales transversales como resultado del músculo que se encuentra acá abajo, que es el frontal. Vemos directamente un músculo que está alrededor de la boca, que es el orbicular de los labios, y vemos uno que está alrededor de los párpados, que se llama orbicular de los párpados. ¿Sí? Vemos también acá la clavícula y vemos este músculo que da la parte de los hombros, el deltoides, y más acá abajo estaremos viendo los pectorales. ¿La que sigue? El anterior. ¿Cuántos mnemotécnicos hemos manejado en el cráneo? Veamos. Tenemos una bóveda craneal donde vimos apafo, parietales, frontal, occipital. Tenemos una órbita que tiene una base, tiene un vértice, pared interna, pared externa, suelo y piso. O sea, el suelo y el techo. A nivel de la pared interna encontramos la FES, lagrimal, frontal, efumoides y esfenoides. A nivel del piso encontramos a mamá, que era palatino, malar y maxilar. A nivel de la pared externa tenemos a malar, mayor del esfenoides y frontal, mamafrom. A nivel de la base de la órbita tenemos un borde supraorbitario solamente por un hueso y un borde infraorbitario por mamá, que era malar y maxilar. Tres orificios a su alrededor que son agujero supraorbitario, infraorbitario y cigomático facial. En el fondo de esta órbita, dos hendiduras y un conducto. El conducto no arseo, nervio óptico, arteria central de la retina, arteria oftálmica. A nivel de la hendidura orbitaria superior esfenoidal, 3.456 venas oftálmicas, motor ocular común, patético troqueal, rama oftálmica del trigémino, abducens o motor ocular externo, vena oftálmica superior, vena oftálmica inferior, y nisi, donde estaba el nervio infraorbitario y cigomático facial con sus respectivas arterias. Todo esto ya lo vimos. Huesos propios de la nariz, en donde encontramos una zona articular nación, una zona lampínea glabela, una sutura ocasional metópica, que es la sutura frontal. Y vemos directamente una abertura piriforme, donde vemos el tabique nasal formado por evo, lámina perpendicular del dermoides, que se articula con el vómer, y unos huesos independientes, que son los turbinales o huesos cornetes inferiores. Y ver que aquí a los lados se encuentran las masas laterales que terminan con la lámina orbitaria a cada lado. Un maxilar superior, que es el hueso central del cráneo, que presenta 4 apófisis, su lami superior, lateral, medial, inferior. Pero también podría ser apacifrón, en donde estaba alveolar, la palatina que se va acá atrás, la cigomática y la frontal o ascendente. Con un cuerpo que presenta una cavidad que es el seno maxilar y una cirugía en la sinusitis que se llama Calwell. Luego vemos acá el maxilar inferior con un cuerpo en forma de U, con la parte anterior cerrada, con la parte posterior abierta hacia atrás y de aspecto divergente, de donde nacen las ramas ascendentes que también son divergentes, con un borde superior alveolar, un borde inferior cervical, una sínfisis mentoniana, una V invertida que es la protuberancia mentoniana, agujeros mentonianos, línea oblicua externa, borde anterior. Y este hueso representa el crecimiento vertical entre los 6 a 12 años para cambiar la cara redonda con cara alargada de la niñez a la adolescencia. Vemos este hueso cigomático que presenta Maffer,
¿sí? Donde está una que viene siendo maxilar, donde se encuentra una apófisis frontal, donde se encuentra una apófisis esfenoidal y tiene una pequeña apófisis que se dirige al temporal, ¿sí? Y vemos que este es el hueso del pómulo y vemos directamente acá lo que es el epterium, que es una zona anterolateral en donde encontramos en la profundidad la división anterior de la arteria meningia media y tiene forma de H y participan 4 huesos, par con frontal, esfenoides, temporal y parietal, como está pote en la parte de atrás, parietal, occipital y temporal, y el seno lateral en su profundidad. Pasa a la que sigue. Un acercamiento de las órbitas nos hace ver que son conos, ¿verdad?, con la base dirigida hacia adelante y afuera, es decir, que la base es anterolateral y el vértice es posteromedial. Presenta una pared medial, aquí está, la F es lagrimal frontal, etmoides, esfenoides. Está mamá, donde está el palatino, donde está el maxilar, el malar, y el maxilar, donde se encuentra aquí el conducto infraorbitario. Vemos una parte superior que es fem, donde está el frontal y el esfenoide sala menor, y vemos a front, donde se encuentra este que es el malar junto con la mayor de los esfenoides y esto que es el frontal. Esta parte, el escotadora nasal, la apófisis ascendente, la que sigue. A nivel de los huevos del cráneo, todas las partes más negras es porque presentan aire. Y esas partes negras se llaman senos paranasales porque están junto a la cavidad nasal. Y estos senos encontramos acá los senos maxilares y encontramos allá atrás los senos esfenoidales y los senos frontales y los que están en el espesor de los etmoides etmoidales. ¿La que siguen? Si vemos esto radiológicamente en un corte, vamos a encontrar que aquí está el epterium, aquí está el asterium, aquí está el arco cigomático, acá está la fosa temporal donde nace el mismo músculo del mismo nombre, y acá una fosa infratemporal tenemos a ET, escama, timpánico, estiloides, la porción mastoidea por dentro de la ranura digástrica, borde posterior, borde anterior, escotora mandibular, apófisis coronoides, cabeza, cuello, línea oblicua externa, agora mentoniano, sínfisis, protuberancia, borde inferior cervical, borde superior alveolar, y aquí el maxilar con la espina nasal anterior, borde inferior alveolar, la apófisis ascendente frontal, la apófisis que se dirige prácticamente hacia lo que es la base de la órbita, y acá en la profundidad meningia media, división anterior, y acá en la profundidad seno lateral. La que sigue. Y si vemos un acercamiento, vemos a la fosa infratemporal, toda esta parte que se encuentra acá, la apófisis pterigoides, su lámina ala externa, su ala interna que es un poquito más baja, y encontramos el hueso lagrimal a este nivel. La que sigue. Radiológicamente 3 niveles: amepo, crista gali, silla turca, agudero magno, seno frontal, seno esfenoidal, seno maxilar y cervillas etmoidales. La que sigue. Y en el corte sagittal aparecen muchos orificios que vamos a encontrar que son 12 pares craneales. El primero en la lámina cribosa, el segundo en el conducto óptico, el 3, 4, 5 y 6 en la hendidura orbitaria superior que está acá abajito, y luego el 6 y el 7 y el 8 se encuentran en el MAI, y luego el 9, 10 y 11 se encuentran en este nivel, y el 12 en el conducto del hipogloso. Los nervios craneales se enumeran en sentido anteroposterior, siendo el más anterior el olfatorio y el más posterior el hipogloso. 3 niveles, aquí tenemos a F, donde está el etmoides, el frontal y el esfenoides. Aquí tenemos a ET, donde se encuentra el esfenoides y el temporal. Aquí tenemos a ETO, donde se encuentra esta parte que es el esfenoides, el temporal y el occipital. Y tenemos que el hueso principal en la parte anterior es el frontal, el hueso principal en la media es el esfenoides y el hueso principal en la posterior es el occipital. ¿Sí? La que sigue. Un acercamiento nos indica de que la cavidad nasal presenta un piso formado por mapa, una pared media formada por evo, ¿está bien? Una pared lateral, namu, nasal, maxilar, ungis, namu, etmoides, palatino, tireoides interno, namu, hepatí, es la pared lateral, seno frontal, seno esfenoidal, allá en el fondo el seno maxilar, mapa, maxilar y palatino como parte del piso de la nariz y como parte del techo de la cavidad bucal. ¿Para que sigue? Esta es la bóveda craneal, donde nos llama la atención 3 suturas, frontoparietal o coronal, una sutura sagital o interparietal y una sutura lambdoidea por su semejanza a una letra lambda.
Todos los huesos son convexos, eminencias frontales, eminencia parietal, eminencia occipital, la que sigue. Y acá tenemos un corte transversal de la bóveda, donde vemos un surco y un montón de fosetas, resultado de la presión de las granulaciones arenales de Pacioni, que es el sitio que se imagina el seno sagital para drenar el líquido cefalorraquídeo que circula por esa, ¿qué era esa? Espacio subaracnoideo. A ver, sigue. Y esa es la vista inferior, en donde encontramos maxilar, y aquí palatino, aquí encontramos el pómer, aquí encontramos los apófisis pterigoides, aquí encontramos el tubérculo faríngeo, la porción basilar, el agujero rasgado anterior, el agujero opal, el agujero espinoso, el agujero carotidio, la cavidad glenoidea, el hueso timpánico, la apófisis mastoides, la ranura digástrica, el canal de la arteria occipital, cresta occipital externa donde se inserta ¿qué? El ligamento triangular, o ligamento nucal o cervical posterior o supraespinoso superior, línea oblicua superior donde se inserta aquí el trapecio y la línea oblicua inferior donde se inserta o se origina el esplenio. ¿La que sigue? En la base del cráneo encontramos tres fosas, anterior, media y posterior, y los niveles están representados por las líneas punteadas. Siguiente el borde posterior del lado menor del esfenoides, donde va un seno venoso. ¿Cuál? Esfenoparietal. Seno esfenoparietal. Se une con los vos y voy para formar el seno cavernoso. Y vemos que es el límite entre la fosa anterior y la fosa media, la cual termina en el borde superior del peñasco, y de aquí para atrás la fosa craneal posterior. ¿Sí? ¿La que sigue? Es la misma, solamente que directamente en el color natural. ¿La que sigue? Y vemos que en el neonato existen las fontanelas, que son 1, 2, 3, 4, y las dos de otro lado hacen 6 fontanelas, 2 en línea media y 2 anterolaterales y 2 posterolaterales. ¿La que sigue? Y esto es una fontanela anterior mayor bregmática, y esa es una fontanela posterior lambdoidea, y aquí se ve la estructura frontal, que cuando persiste se llama estructura metópica. ¿La que sigue? Y aquí tenemos el cráneo constituido por 22 huesos, y ya como conclusión, neurocráneo 8 huesos, efe-pote, esfenoides, frontal, etmoides, parietales, occipital y temporal 8 huesos. Una bóveda craneal formada por 4 huesos, pafo, parietales, frontal, occipital. Una base de cráneo formada por 8 huesos, 3 adelante, 2 en medio y 3 atrás, efe, ete y eto, ¿sí? Una porción anterolateral donde se encuentra fet-par, que son 4 huesos, y una región posterolateral donde se encuentran 3 huesos, pote, parietal, occipital y temporal, y un viscerocráneo donde se encuentran 14 o 15 huesos, dependiendo si incluye o no el etmoides. Cuando dicen que la mamá nasa, lagrimal, el malar, el maxilar, nasa, nasales, con los cornetes, el maxilar inferior, el etmoides, ¿sí? Y pavo era palatinos y bover, ¿sí? Pues ya están todos los huesos de los 22 bien distribuidos en hemotécnicos, que son pafo arriba, efe, ete y eto en la base, fet-par en la porción anterolateral, pote en la región posterolateral, la mamá nasa con el pavo, y efe-pote para todos los que protegen al sistema nervioso. Y en las órbitas, las 4 paredes es interna, la fe es externa, mama-front, el techo fem y el piso papa. ¿Sí? ¿Para qué sigue? Un acercamiento para ver el eterium, el arco cigomático, los apófisis pterigoides, las láminas horizontales de los palatinos, el maxilar superior. ¿La que sigue? Y aquí tenemos el maxilar inferior, que es un hueso en forma de U, con ramas ascendentes y divergentes, apófisis coronoides, apófisis odontoides, cabeza o cóndilo. Ese apófisis odontoides se utilizó un tiempo, pero para no crear confusiones se descartó y nada más queda como cabeza o cóndilo. Presenta un cuello, presenta acá la espina de Spix-Língula, presenta el agujero dentario, se presenta acá la línea miloidea, la fosa sublingual, la fosa submaxilar. Y tenemos la escotora mandibular a este nivel, el agujero mentoniano, la línea oblicua externa, síntesis mentoniana, protuberancia mentoniana y borde inferior, base o borde cervical.
La que sigue. Y hacia la línea media encontramos dos apófisis superiores, dos genes inferiores, la terminación de las líneas miloideas y las depresiones o fosas digástricas. La que sigue. Aquí tenemos a la arteria maxilar interna con su arteria meningia media que entra por el borde espinoso, y aquí encontramos el agujero oval dando paso a la mandibular, que se divide en Madelin, donde está la dentaria, donde está la lingual, y que la lingual junto con el facial estaban trigémino facial, 2/3 anteriores de la lengua. Y el tercio posterior, globa, faríngeo y vago. Muy bien, la que sigue. La que sigue, la articulación temporomandibular, que es una condilla. La que sigue. Y aquí tenemos al atlas, que es una vértebra típica, carece de cuerpo, de apófisis espinoso, presenta un arco anterior, presenta un arco posterior, un tubéculo anterior, un tubéculo posterior, una carilla para la odontoides, unos cóndilos para recibir el occipital, unas apófisis transversas con su agujero transverso y un canal en la raíz del arco posterior para el paso de la arteria vertebral. Luego vemos a la axis como una vértebra especial que presenta la apófisis odontoide y su cuerpo, articulares superiores, articulares inferiores, y empieza a aparecer lo característico de las vértebras cervicales, apófisis espinosas bífidas y las apófisis transversas con su agujero transverso. La que sigue. La articulación atloido-odontoidea pertenece a los tropoides o pivotes, que junto con las rayas cubitales superior e inferior son los tres tipos que hay en el cuerpo. Y luego tenemos acá que esto se articula hacia abajo y todos presentan agujero transverso, nada más que llama la atención que el agujero transverso del atlas es más externo. La que sigue. Y aquí tenemos que en el fondo de la cavidad bucal está C2 y C3, y en el fondo de la cavidad nasal está C1. ¿Ven? La que sigue. Y acá tenemos las características de una vértebra típica, y aquí tenemos cómo cambia de lo que es C7 para T1, en donde ya deja de ser bífida y es la apófisis espinosa más larga que tenemos. ¿La que sigue? Y aquí tenemos las 7 vértebras cervicales y la diferencia con la primera dorsal, que ya presenta las carillas articulares a los lados del cuerpo y en sentido anterior las apófisis transversas. ¿La que sigue? Y aquí tenemos radiológicamente cómo se ve. La que sigue. Y aquí vemos en una vista anterior a Lea, en una vista posterior ligamentos amarillos, membrana occipito-atloidea posterior y el paso de la arteria vertebral. La que sigue. Y aquí ven cómo asciende la arteria vertebral, que nace de la arteria subclavia, la cual nace del tronco arterial broncoencefálico del lado derecho y como tercera rama de caída de la aorta del lado izquierdo. Y vean cómo se sitúa la bronquio, un canal en la raíz del arco posterior, atraviesa la membrana occipito-atloidea posterior, se une con la del lado opuesto, forma el tronco de la basilar, termina el cerebral posterior. ¿La que sigue? Y aquí tenemos que los ligamentos que presentan directamente la apófisis odontoide son el apical, que está por delante de esto, los ligamentos alares, protegidos por el ligamento transverso occipital y el transverso axoideo, que forman en conjunto el ligamento cruciforme. Y luego tenemos acá pasando al ligamento longitudinal posterior, lepo, que a nivel del cuerpo del axis cambia de nombre a cinta media membrana tectoria, como dice acá, para insertarse en la cara superior de la porción basilar del occipital. Y ahí vamos a encontrar el clivus, donde va a estar prácticamente pasando el tronco de la basilar. ¿Para qué sigue? Y aquí vemos en una vista superior occipito odontoideo lateral guardares. Aquí estaría el ligamento suspensorio, aquí está el ligamento transverso, aquí está corta el transverso occipital, y aquí tenemos los tres ligamentos, los alares y el apical. ¿Aquí sigue? Y cuando llegamos a esta diapositiva podemos ver la irrigación de cómo vienen los vasos faciales en dirección al ángulo interno de la órbita, y vemos cómo estos vasos se van a comunicar con voz y voz, y por eso los problemas de la cara pueden llegar hasta el seno cavernoso. Vemos un músculo en la fosa temporal, vemos un músculo frontal, vemos un músculo occipital, vemos una galea aponeurótica, vemos una glándula pegada al oído parótido, un conducto parótido de esteno cruzando. Vean cómo cruza, ¿qué músculo? Y luego en ángulo recto se dirige hacia la cavidad bucal y atraviesa a este músculo buccinatore, que es el de los jazzistas, los trompetistas y todo, es decir, para silbar. Y acá tenemos unos músculos que casi no hemos visto, que se llama cimá-cimé, cigomático mayor y cigomático menor, ¿sí?
Estos músculos van a participar en la sonrisa amplia, ¿sí? Guasónica, que llega hasta las orejas. En cambio hay un músculo que viene directamente de la vaina parotidia, en donde aquí tenemos una vaina y viene un músculo directamente acá y está cortado a este nivel, que se llama risorio de Santorini, que no hemos visto todavía. Y el risorio de Santorini es una risa horizontal plana, como que no tiene chiste, o sea, el chiste, o sea, y la otra que es amplia, que es la que lo hace el cigomático mayor y el cigomático menor. Este nos protege normalmente de que no entren cuerpos extraños hacia el globo ocular, y este nos sirve para las expresiones de sorpresa y más arriba del terror, ¿sí? Entonces, aquí tenemos el macetero, aquí tenemos el músculo de la melancolía, de la tristeza, es el triangular de los labios. Aquí hay un hemotécnico que se llama triquamen, triangular, cuadrado y borla. Triquamen, el borla también se llama mentoniano. Entonces acá tenemos a triquamen, 3 músculos ahí abajo que vamos a ver poco a poco. La que sigue. Y aquí vemos cómo está el triángulo de la cara, ¿sí? Dirigiéndose prácticamente a la comisura palpebral interna. La que sigue. Y aquí vemos entonces unos nervios que se localizan en el borde posterior del tercio medio del esternocleidomastoideo, apareciendo 5 ramas, que una se dirige prácticamente hacia arriba, la apófisis mastoide, otra se dirige a la oreja auricular, otra cruza el cuello cervical transversa, otra pasa por encima de la clavícula y por encima del acromio como supraclavicular y supracromial. Estos son 5 nervios que nacen del plexo cervical superficial. Y su mnemotécnico es maxusu, la M de mastoidea, la A de auricular, la C de cervical transversa, supraclavicular y supracromial. Entonces, repitiendo, las 5 ramas que da el plexo cervical superficial incluye la M de mastoidea, la A de auricular, la C de cervical transversa, y su su es supraclavicular y supracromial. Y este plexo, con las ramas 3, 4 y 5 cervicales, en su parte profunda da el nervio más importante del plexo cervical, que ya lo vimos parcialmente cruzando por delante del escaleno anterior. No, es el nervio frénico, que se dirige prácticamente al diafragma, ¿correcto? El nervio frénico desciende por delante del escaleno anterior, ahorita lo vamos a ver. Pero ya saben que es maxusu, ¿está bien? Ahora fíjense muy bien, acá tenemos un orbicular, ¿bien? Aquí tenemos uno cortado, que viene acá, que se llama risorio de Santorini, ¿está bien? Aquí tenemos este, cigomático mayor. Aquí tenemos otro, cigomático menor. Y acá hay 3 músculos, que uno es el elevador del labio de la nariz, del labio, otro es el elevador del ala de la nariz, y hay uno que está en medio como una Y que va común al ala y al labio. O sea, son 3 elevadores. Uno del labio superior, ¿correcto? Uno del ala de la nariz, y el que está en medio se divide del ala y del labio, ¿correcto? Entonces, esos 5 músculos que están acá entre lo que es el arco cigomático, que está aquí, el malar, y lo que corresponde al orbicular, hay 5 músculos que de afuera adentro dicen sima, sime. ¿Qué es eso? Ajá. L, que es lo común, L, la cona. La cona significa labio superior común del labio y del ala, y nasal. ¿Sí? 5 músculos que van a estar en este espacio entre el arco cigomático y el orbicular. Hay 5 músculos que es sima, sime, L. Aquí hay 3 elevadores, del labio común y del ala de la nariz. Ok, pasamos a la que sigue. Aquí tenemos los territorios, pasa al anterior. Aquí tenemos los territorios de O, Ma, Mi. Este es el territorio de la rama oftálmica del trigémino. Este es el territorio de la rama maxilar superior del trigémino. Y todo esto es el territorio del maxilar inferior o mandibular.
Y este es el que acabamos de ver ahorita, que es donde está la mastoidea, la auricular, la cervical transversa, supraclavicular y supraclavicular, plexo cervical superficial. ¿Correcto? Son los territorios de inervación. ¿Alguna pregunta? Entonces fíjense cómo vamos integrando cosas que ni siquiera nos tocan en esta etapa. Por ejemplo, el quinto par craneal, ¿cómo se llama? ¿Dónde se localiza su ganglio? En el ganglio de Gasser. ¿Localizado dónde? ¿Dónde está el cabo de Meckel? Cerca del vértice peneasco temporal en su cara anterior, y salen tres ramas: maxilar superior, maxilar inferior y la oftálmica. La oftálmica se dirige hacia adelante. ¿Qué abertura busca para salir y a dónde se dirige? Oftálmica. Se dirige prácticamente al ojo y va a pasar por 3456. Hendidura orbitaria superior. Entonces luego sigue la maxilar superior, se dirige hacia adelante. ¿A dónde? Al agujero redondo, y cuando sale se dirige al piso de la órbita, cambia de nombre, se convierte en infraorbitario y termina en el agujero infraorbitario. Y luego el otro, que es el más voluminoso, sale por ¿dónde? Y cuando sale, entonces allá se divide en dos ramas, una que se mete por donde está la espina de Spix, que es la rama dentaria, y otra que se va a la lengua junto con el facial trifa. ¿A dónde? Trifa, ¿dónde estaba? Dos tercios posteriores de la lengua, porque el tercio posterior tiene glosofaringio y vago. Pasamos a la que sigue. Vamos a quitar las etiquetas. Y vean cuánto ya avanzamos con respecto a lo que es. Han dado tiempo para leerlo. Bueno, aquí tenemos miren. Aquí hay 1, 2, 3, 4 y 5 músculos. ¿Está bien? Cigomático mayor, cigomático menor, 3 elevadores de aquí del labio. Y vean cómo se divide. Hay uno de la nariz y hay uno que se divide, que llega hasta acá abajo y que va para la nariz. Entonces, elevador del labio superior, elevador común del labio y del ala, y elevador del ala de la nariz. Mnemoteico: Sima, Sime, L, la cona. Sima, cigomático mayor, Sime, cigomático menor, y 3 elevadores. L, elevadores. La cona es labio superior, común y nasal. ¿Está bien? Y luego vean ustedes a triquamem, triangular de los labios, cuadrado de la barba y el mentoniano. ¿Correcto? ¿Cuál es? Y acá tenemos uno grande, cuadrilátero, macetero, y acá en el fondo tenemos bucinador. Si vemos al conducto parotidio de sternum como viene y luego se mete en ángulo recto para desembocar enfrente del segundo molar de cada lado. ¿Está bien? Conducto parotidio de sternum. ¿Sí? Y luego vemos una glándula parótida acá. ¿Está bien? Y vemos a este nervio. ¿Qué nervio es? Facial. Y este nervio facial está saliendo por el agujero estilomastoideo. Y entonces acá vemos que es una rama temporal. Una que se va al arco cigomático, una que se va a la boca, una que se va al maxilar y otra que se va al cervical, cuello. Entonces, tesigobumacer, temporal, cigomática, bucal, maxilar y cervical. 5 ramas. ¿Ok? Este es el nervio encargado de inervar a los músculos de la mímica facial. ¿Cuáles? Todos los de la cara. Tenemos el orbicular de los párpados, el orbicular de los labios, 5 músculos que se encuentran acá: Sima, Sime, el lacona, 3 músculos que se encuentran acá: triquamem, 4 músculos de la masticación. ¿Cuáles serán? Temporal, macetero, pterigoideo interno, pterigoideo, que tienen inervaciones diferentes. ¿Está bien? Nada más estamos hablando de todos los músculos que ya vimos. Músculo frontal acá adelante, nos falta ver un músculo que está acá en la raíz, que los perros tienen bien definido, cuando te cae mal enseguida fruncen, es el prócer, ¿sí? Es un músculo que está aquí en la raíz de la nariz, el músculo prócer, con las etiquetas a ver si salen. Hay un músculo transverso de la nariz. No tiene puesto, aquí nada más están puestos de cigobumacer temporal, cigomático, bucal, que es el maxilar, y vean esos vasos que están acá, vasos faciales. ¿Correcto? Ahora, detrás del ángulo del maxilar inferior, ¿sí?, aparece algo nuevo para ustedes. ¿Correcto? Aparece esto, que es una vena que viene por acá, ¿sí?, que se llama vena retromandibular. ¿Correcto? Entonces, la que viene retromandibular es esta vena que está acá, se une con esta, que es la auricular posterior, porque viene desde acá arriba, y mi mnemoteico es retrapo. ¿Está bien?
retroauricular, apoauricular posterior, forman esta nueva yugular que no conocen ustedes, que se llama yugular externa, que está superficial al esternocleidomastoideo, porque la yugular interna está profunda al esternocleidomastoideo en la vaina carotidia, ¿se acuerdan? La yugular interna es continuación de ¿quién? ¿Dónde está la yugular interna? ¿A continuación de quién? Del seno lateral, ¿dónde? Cuando sale del cráneo por el agujero rasgado posterior se convierte en yugular interna. Hay una vaina carotidia. ¿Quiénes están allá, Andrés? Carótida interna, primitiva Ajá. y yugular. Ajá. Y un nervio. El nervio vago. El nervio vago. Vaca, yugo es la vaina carotidia. Vago, carotidia primitiva, interna y yugular. ¿Está bien? Entonces fíjense cómo está la glándula parótida. ¿Cuántas glándulas salivales tenemos? 3. ¿Cuáles son? Correcto. Entonces parótida, submaxilar y sublingual. Entonces paperas es el término que se utiliza cuando todas las glándulas están inflamadas. Todas. Pasusu. Parótidas, submaxilares y sublinguales. Y te queda una cara de pera. ¿Está bien? ¿Ok? Te abulta a los lados y la parte superior del cráneo queda más angosta que la parte inferior, como una pera. ¿Está bien? Y cuando hablamos de parotiditis no es lo mismo que papera. Parotiditis es la inflamación de la glándula parótida y papera es la inflamación de las 6 glándulas que tenemos. ¿Ok? ¿Correcto? ¿La parotiditis podría causar parálisis facial? Sí, claro. Aquí. Y te puede dar más de 100 eventos de parotiditis, por lo tanto tenemos más de 100 oportunidades de tener una parálisis facial por parotiditis. Sí. Ok, entonces esta vena yugular externa se forma detrás del ángulo del maxilar inferior por la unión de dos cosas, retrapo, ¿qué era retrapo? Retromandibular y apoauricular posterior. Aquí aparecen 3 músculos, verá que los utilizan en el talento, mira cómo muevo la oreja como parabólica, delante, atrás, arriba. Entonces hay 3 músculos que le pongo sapo, superior, anterior y posterior. ¿Sí? Auricular superior, auricular anterior y auricular posterior. Hay 3 músculos que van a estar relacionados con la oreja, esos movimientos. Entonces son músculos auriculares, sapo, superior, anterior y posterior. Muy bien, pasamos a la que sigue. Aquí se puede ver perfectamente bien lo que es anelio facial, correcto, se ve aquí a lo que es el maxilar, se ve parte del macetero, se ve al ptericoides medial, se ve la glándula parótida, se ve